Diabolos de cero. Manifiesto poético. ¿Quiénes son los poetas? Los que descubren el alma a las palabras. Los hijos predilectos de la imaginación más natural. Los poetizadores de lo humano. Los creadores de la eternidad. Seres transparentes con corazón de niños. La fuerza trascendente que nos anima a ser felices. Los que hacen del mundo un universo misterioso. Poetizadores de las metáforas del cielo. Soñadores con ojos abiertos al deseo. La libertad creadora en su máxima expresión. Adivina, adivinador. De la literatura, lo mejor. Reto al lector. En el reto al lector del día de hoy estaremos intentando conocer el nombre de un poeta o una poeta también latinoamericano. Muy bien, Luis, es importante informarle a nuestros radioescuchas que el autor de la semana pasada era nada más y nada menos que Pablo Neruda. Y tuvimos a dos ganadores, tuvimos a el pintor Miguel Mesa, quien nos escribió muy temprano a las 6:32 de la semana pasada para darnos la respuesta. Es que dimos muchas claves, Luis. Y también después, antes de que terminara el programa, nos escribió el joven Alejandro Orozco, quien también son ganadores de uno de los libros que estábamos sorteando la semana pasada. Muy bien, entonces hoy tenemos, para el que logre acertar a nuestro escritor o escritora del día de hoy, una obra de Pablo Montoya titulada Tríptico de la infamia, la novela ganadora en el año 2015 del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Excelente. Bueno, Luis, este es uno de los escritores más importantes del idioma español. Incluso yo tuve la suerte de participar en un taller de poesía dictado por el poeta español José Pepe Hierro, quien obtuvo a lo largo de su trayectoria 2 veces el Premio Nacional de Literatura en España. Y él me sorprendió mucho porque dijo que este escritor era para la poesía española lo que el latín para la lengua española. Imagínese usted. Este escritor latinoamericano, imagínese lo que dijo un español. No vaya a decir el país, por favor. Bueno, debemos entonces recordarles nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter, @gente de palabras. En el Facebook pueden encontrarnos con Gente de Palabra. Y también pueden escribirnos a nuestros números telefónicos al 0414-060-4028, mi número. Y 0414-624-9294. A esos números y a esas redes sociales pueden ustedes responder quién es este autor del cual también se dijo que eran la vuelta de las carabelas, ¿no? Wow. Cuando la poesía de este autor llegó a España. Así es. Además impactó a toda la poesía, no solamente la que se realizaba en América Latina, sino también en España, como usted bien lo dice. Y es uno de los autores que precisamente en España, siendo latinoamericano, se lee con mucha atención y genera interés permanente. Él logró ubicar a América Latina desde el punto de vista de la poesía en un espacio privilegiado. Y después, a partir de este personaje, de este escritor, creo que nunca más la poesía latinoamericana ha bajado de ese nivel. Bueno, les recuerdo entonces 0414-060-4028 y 0414-624-9294 para recibir sus mensajes de texto y estar participando por este libro, El Tríptico de la Infamia, del escritor colombiano Pablo Montoya. Muy bien. Además, empezó a escribir desde muy joven. Este autor recitaba poemas, porque hay que decirlo así, en esa época se usaba la expresión recitar poesía. Ahora nosotros preferimos decir leer poemas, en vez de decir recitar poesía, Luis. Y recitaba poemas o leía poemas desde muy jovencito, era muy famoso, pero ya se sabía, tenía unas condiciones extraordinarias para la poesía como ninguna otra persona la ha tenido en América Latina.
Tragalibros. En nuestra sección El Tragalibros del día de hoy estaremos trabajando con dos libros fundamentales de la poesía latinoamericana. Nos referimos al libro Trilce de César Vallejo y al libro Altazor de Vicente Huidobro. El poema de Trilce, uno de los que más me gustan a mí, dice así: el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Ahora que no hay quien vaya a las aguas, en mis falsillas encañona el lienzo para emplumar. Y todas las cosas del velador de tanto que será de mí, todas no están mías a mi lado. Quedaron de su propiedad, fratesadas, selladas con su trigueña bondad. Y si supiera si ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, mi aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, capulí de obrería, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede, cómo no va a poder azular y planchar todos los caos. Vamos a escuchar un poema de Altazor ahora, Luis. Voy a comenzar con los primeros versos del canto número 2 de este libro Altazor, que tiene 7 cantos. Dice: mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se dice más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que paseas en el bosque de los sueños? Heme aquí perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en una flor, en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de la montaña. ¿Irás a ser ciega que Dios te dio en esas manos? Te pregunto otra vez. Muy bien. Estos dos libros, el libro Trilce, escrito por el gran poeta peruano y de la lengua española, César Vallejo, y el libro Altazor, escrito por el chileno Vicente Huidobro, Luis Peroso, son dos de las propuestas más importantes de la poesía en habla española y dos de los libros que marcan, que indican, que orientan la labor poética en América Latina. A mí me agrada, una de las cosas importantes que destacar estos libros es cómo ellos van entrando, es como entrar al mar. Ellos comienzan sus poemarios, estos dos poemarios comienzan con poemas fáciles o reconocibles dentro de la poesía de vanguardia de esos años, ¿no? Estamos hablando 1919 que se escribe Altazor, 1922 que se publica Trilce, y a medida que uno va entrando en el libro, va entrando en la complejidad textual y sintáctica del libro, se va metiendo en ese mar, ¿no? El mar va creciendo en el cuerpo de uno hasta que uno se siente ahogado por las inconexiones a veces. Además, los mismos títulos de los libros. Trilce, Altazor. Es decir, ya de por sí en los títulos se entraña un reto y una exigencia poética que no conocíamos nosotros en lengua española. Estos poetas, Luis, y con estos libros, se produce un fenómeno, una innovación en la poesía nuestra, que es de tanta importancia que se coloca al nivel de la poesía más importante que se pueda escribir en Europa, en Inglaterra o en Estados Unidos.
Además, ellos se atreven a renovar el lenguaje en español, ¿no? Sí. Tanto Trilce como en el poema 32 que estaba revisando de Trilce, hay una onomatopeya del hombre que comienza 999 calorías, rum, tram, crasas, serpentínica, del discochero, en girasfada al tímpano. Así es decir, es. cómo lleva las palabras a hacer Sí. una masa moldeable, Sí. más allá de su idea, más allá de su contenido semántico, Sí. de lo que quiere Es decir. una imagen sonora. Ellos logran una imagen sonora y trabajan mucho precisamente con esa conciencia del lenguaje desde la sonoridad poética de las palabras. Lo mismo Altazor en su último canto, ¿no? Que gile, ¿no? Allá, allá, ia, ia, aya, ui, tralali, lali, la, arua, ru, uralario, la, y por allí se va. Y así Claro. va creando un poema largo. Claro, Estamos hablando de un poema pero- de 65, Claro, 66 pero versos. ¿qué ocurre allí? Allí hay algo importante que no podemos pasar por alto al hablar, por ejemplo, de Altazor. Y creo que todos los poetas de alguna manera bregamos con esa experiencia del creacionismo. Porque él mismo lo dijo Vicente Huidobro en Ars Poética. Poeta, ¿por qué cantáis la rosa? Hacedla florecer en el poema. Y creo que la sonoridad es parte importante de la escritura del poema, como nunca antes se había conocido, no se tenían esas experiencias. También entendemos muy bien que vienen muchas de estas experiencias de parte de la llamada vanguardias históricas, es decir, el surrealismo, el cubismo también, hay unas estructuras cubistas. Pero recordemos de cuándo es el dadaísmo, ¿no? Ellos se adelantan al dadaísmo también. Tal vez tengan alguna relación con el cubismo, donde las estructuras, las formas, toman cuerpo y se convierten en sentidos. El sonido le da el sentido, no el sentido le da el sonido. Sobre todo se adelantan al surrealismo, que fue lo más mediático, Bueno, ¿no? 1924 es el primer manifiesto que publica André Breton. Pero una de las cosas importantes también era lo que nos decía usted alguna vez en clase de taller de expresión literaria en la Escuela de Letras. Nos hablaba acerca de crear teoría, hacer teoría con la creación. Es decir, no de los poetas que se dedican a escribir libros de ensayos grandes, académicos, sobre lo que es la poesía, sino que en el momento en el que hacen poesía también revolucionan y crean una nueva teoría. Así Por es. eso el prefacio de Altazor es muy importante, porque hay una cantidad de frases que va Claro, creando, claro. donde se genera una teoría. Y esa es su poética. Aquello donde él dice, se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. El poema es una cosa seria, dice él. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Fíjense ustedes, allí entonces está en el mayor riesgo, ¿no? Hay una propuesta poética con mucha seriedad que esos principios pueden servir para reunir una cantidad de libros importantes que se han escrito. Pienso ahorita en La Más Médula, por ejemplo, ¿no? De Oliverio Girondo, de Oliverio Girondo, ¿no? Pienso también en el mismo Trilce, que sin pertenecer directamente al creacionismo, estaban como en una conducta, un desempeño cultural de unidad desde el punto de vista poético, porque estaban en unas búsquedas que todavía se mantienen. Esto no ha perdido vigencia, que es lo extraordinario, después de prácticamente 100 años. E inspiran estos dos personajes, tanto Vicente Huidobro como César Vallejo, A través de sus libros Trilce y Altazor. inspiran a la generación del 27 española, inspiran a un Lorca, inspiran a un Salinas. Claro, pero sobre todo, Luis, pero a la experimentación, me refiero yo. correctamente, a la poesía, como a aquella poesía que no está limitada o se deja circunscribir a una serie de términos previos. Aquí hay una transgresión y una rebeldía permanente que es propia del creacionismo, totalmente. Bueno, estos son 2 libros fundamentales que se consiguen, creo, en todas las librerías de la ciudad o que fácilmente se pueden descargar por la internet. Les recordamos que son Trilce, publicado en 1922, y Altazor, escrito en 1919. Todos estos libros se pueden conseguir por internet. Los invitamos a leerlos. Son fundamentales para los lectores de poesía. Además, el que quiera profundizar en el poema,
el que entienda la poesía como un maravilloso juego de ajedrez, por decirlo de alguna manera, estos dos libros son de cabecera y de constancia, de presencias absolutamente necesarias en nuestras vidas. Vamos ahora a escuchar una estupenda canción en la voz de Rubén Blades, Camaleón. En Luz Radio 102.9 escuchas Gente de Palabra. Y bien, Luis, estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra, donde promovemos el pensamiento poético, la poesía y todo lo que tenga relación con la creación del poema. Este autor que nosotros estamos tratando de que nuestros escuchas den en el blanco, tiene otra clave importante, que es que él logró crear todo un movimiento de gran impacto en la poesía de habla española. Ese movimiento entonces se paró en dos aguas, ¿no? Los pre, el movimiento, y los post del movimiento, Muy y bien. él en el medio, sí, entronizado como el emperador de ese movimiento. Muy bien, y además es un autor, Luis, que se lee obligatoriamente en los liceos. Además, muchos de sus poemas se los saben de memoria nuestras abuelas, nuestras primas. Una novela de un escritor venezolano tiene como título uno de sus versos. Pudiéramos decir el nombre del venezolano. Miguel Otero Silva, ¿no? Sí, señor, sí. Tiene un... Y después hicieron una verso. telenovela también. También hicieron, sí, claro, por supuesto. Entonces, este autor de gran impacto, desde muy joven, consiguió la fama, logró causar un impacto importante en toda América Latina y en todos nuestros países, tuvo seguidores y además generó una calidad literaria en sus discípulos y en sus seguidores y allegados que no se ha conocido, la prosa, el verso, la imaginación, la cultura literaria. Les recordamos entonces que están concursando por la novela de Pablo Montoya, Tríptico de la Infamia, la ganadora del Premio Internacional de Novelas Rómulo Gallegos del año 2015. Bueno, ahora vamos a la entrevista. A nuestra sección. Esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a